Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera día del Espíritu Santo. Y hoy es un día muy especial, no solamente porque es su programa número 102 del quinto jueves de la Cuaresma del ciclo B, pero ante todo porque hoy, 25 de marzo, celebramos la solemnidad de la encarnación del Señor. Por eso tenemos la imagen de la Santísima Virgen y el niñito Jesús en sus brazos, porque ese es el evento más importante de toda la historia humana, cuando Dios, siendo tan grande, tan trascendental, se hace tan pequeño, tan humilde como un bebé, como uno de tantos. Precisamente Dios se hace hombre para que nosotros nos hagamos Dios, dirían los padres de la iglesia. Hoy escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios de las lecturas que corresponden a esta solemnidad, diferentes a las que son del quinto jueves de la Cuaresma. Pues hoy se nos dice que el profeta Isaías se acercó al rey. En aquellos días el Señor habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora escuchamos, o más bien oremos con el Salmo 39 o 40, que expresa precisamente la actitud profunda del Hijo de Dios en el misterio de la Santísima Trinidad, que acepta hacerse hombre. Con estas palabras del salmista, del Salmo 39, y en otras ediciones es el 40. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas ya no quieres. En cambio, me has dejado oír tu voz. No pides expiaciones ni holocaustos. Así que dije: aquí estoy. En el libro sagrado se me ordena cumplir lo que tú mandas. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, pues tu ley es la entraña de mi entraña. He dado a conocer tu salvación ante todo el pueblo, tú bien lo sabes. Señor, que no guarde silencio, no calle tu justicia, proclame tu lealtad y salvación. Ante el pueblo reunido no he ocultado tu lealtad y tu amor. Ahora escuchemos. Es raro que entre semana tengamos una segunda lectura, pero debido a la solemnidad de la asunción del ángel a la Virgen María, o de la encarnación, puesto que a los 9 meses celebramos la Navidad, entonces es una fecha que se ha adoptado como el día oficial en que el Señor se encarga en aquella mañana primaveral de la joven Miriam o María de Nazaret. Escuchemos, antes de oír esa escena de Lucas, lo que nos dice cómo interpreta el autor del libro a los Hebreos del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad.
Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo o la nueva alianza. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho de una vez por todas. Palabra del Señor. La teología del libro o la carta a los Hebreos siempre he dicho que es muy profunda, porque con ella se nos ofrece una forma de entender, aunque no lo comprendamos completamente, cómo Dios, siendo tan grande, se hace hombre, nacido de mujer, para que los hombres y mujeres nos hagamos Dios. ¿Cómo es posible? Cuando la tentación del maligno contra nuestros primeros padres fue: Dios miente, créanme a mí, que les estoy diciendo que les prohibió tomar del árbol prohibido, porque Dios bien sabe que el día que se les abran los ojos serán como dioses. En cambio, cuando María, en su humildad con su esposo José, porque también él es parte de este misterio, aceptan humildemente el mandato de Dios, aunque no lo comprendieran por completo, María simplemente dice: fía, como vamos a escuchar ahora en la historia. Y José, justo y silencioso, que estamos celebrando en este año, dedicado a él, el jubileo al Señor San José, nosotros descubramos en ambos, en María, en la Santísima Virgen María y en San José, las personas modelo, discípulos y maestros de la palabra de Dios, los testigos vivos, fieles, honestos y humildes, de que aunque no todo se puede comprender, pero si viene de Dios, todo lo aceptan por la fe, poniendo en obra o por la justicia lo que la fe les demanda. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, la fiesta de hoy, con las lecturas que nos presenta hoy la liturgia, la palabra litúrgica de Dios, coincide también con la palabra bíblica y litúrgica del quinto jueves de la Cuaresma del ciclo B. Si hoy no hubiera sido el 25 de marzo, el día de la solemnidad de la encarnación del Verbo eterno de Dios, entonces las lecturas que nos hubiera dado la iglesia hoy son de Jeremías, el Salmo 104, 105, y también
el Evangelio de Juan, capítulo 8, 51 al 59. ¿Por qué los menciono? Porque hay una coincidencia, o yo diría diosidencia más bien, como decía el padre Larrañaga, de la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo cuando de predicar se trata. Hoy podemos relacionar esas lecturas, por ejemplo, la importancia de Abraham en el plan de salvación, como lo dice el Salmo 104, 105. O recuerden al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso, recuerden sus prodigios, dice este Salmo. Prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos, y que de alguna manera nos recuerda la primera forma de palabra de Dios, que es la palabra creadora o portentosa de Dios. Este salmo hoy nos habla de esa primer palabra de Dios. Hay 7 palabras de Dios. Hoy estamos celebrando la séptima, la más perfecta, la acabada, sin la cual ya no hay más palabras. No puede haber revelación pública, sí privada. Por eso creemos que hay personas místicas que tienen el don de ver a Dios, de escuchar, de seguir proclamando y profetizando palabras del Señor. Pero no habrá ninguna profecía nueva estrictamente hablando. Es decir, que sea totalmente nueva. Será nueva en cuanto que es proclamada en el tiempo, pero no nueva en contenido, porque siempre debe compaginarse con el evangelio ya proclamado, el querigma de la iglesia, la predicación apostólica, lo que la iglesia llama hoy la evangelización y la nueva evangelización. Nueva en estrategia, en expresión, en celo, pero no nueva en contenido. Entonces, ¿cuáles son esas 7 palabras de las que esta lectura de hoy nos presentan a Jesús discutiendo con sus enemigos en su tiempo? Nos dice Juan en el capítulo 8, 51 al 59 que Jesús dijo: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En otras palabras, aquí parece que Jesús tiene plena conciencia de que Él es mucho más que Moisés, mucho más que Abraham, mucho más que José el soñador, mucho más que Jeremías o Isaías. Él es la plena revelación de la palabra viva de Dios. Y por eso hablamos de Jesús como la séptima o plena palabra de Dios. ¿Cuáles son las otras palabras entre la primera y la séptima? Bueno, pues la primera dijimos que es la palabra creadora. Dios le habla a todo ser racional a través de sus obras. Con la sola razón podemos percibir la existencia de un ser único y supremo, que es la fuente y origen de todo, y Él no procede de nada ni de nadie más. Él no es efecto de nada. Él es la causa de todo, pero Él no es efecto de algo o alguien más. La segunda palabra de Dios es la palabra tradicional, aquella que se transmite de viva voz de padres a hijos, como los mandamientos de la iglesia, como las diferentes tradiciones religiosas cuando piden el respeto a los padres, los funerales y otros gestos y señales que todas las religiones tienen como para mostrar que tienen una relación genuina con Dios. Eso significa religión, religare. Y de allí viene pues la segunda palabra de Dios. De alguna manera toda religión auténtica es una palabra oral tradicional, pero en particular en la tradición judeocristiana se habla de esa tradición viva, es decir, de esas alabanzas en las liturgias, de esa historia o cuento o narrativa en la que se nos presenta la historia de cómo Dios se contactó con el primer hombre de fe, Abraham, y sus hijos se hicieron los hijos de la promesa, Isaac y Jacob. Esa es la segunda palabra de Dios, palabra oral, como promesa, como transmisión viva de la voluntad de Dios a través de sus mandatos. La tercera forma de palabra de Dios es la palabra histórica o comunitaria, social, política, porque la palabra de Dios no vino simplemente para salvar individuos. En otro momento hablaremos que hay 10 características de la palabra de Dios, y la última es la relación personal que debemos tener con Dios, y a la vez es la primera, ¿verdad? Pero no exclusivamente. Dios sí habla a cada ser humano en sus conciencias, y también a través de lo que
suscita en su interior por medio de la lectura de la Biblia, la oración de la iglesia, pero ante todo esa novena y décima característica de la palabra de Dios, que es palabra comunitaria y palabra personal. Bueno, aquí me brinqué de las 7 palabras, ahora las 10 cualidades de la palabra de Dios. Bueno, se las repetiría muy rapidito si nos da tiempo el día de hoy. Pero ¿qué significa entonces la cuarta palabra de Dios? Esta cuarta palabra es la palabra litúrgica o proclamación pública de las maravillas que Dios ha hecho, de las lecturas de la Sagrada Escritura, que vendría a ser la quinta y la sexta palabra de Dios, pero aquí la cuarta está al centro de 3 primeras formas de palabra de Dios y de otras 3. Las primeras 3 ya dije, la palabra creadora, palabra tradicional o oral, palabra histórica o social, y la cuarta palabra, palabra litúrgica o pública de Dios. Cada domingo, al reunirnos a la Santa Misa, esa es la cuarta palabra de Dios. Cuando dejamos nuestra vida personal, nuestra casa y nos reunimos en la iglesia para proclamar que el Señor tiene algo que decirnos. Y a eso se le llama, a la Santa Misa, a la liturgia de la fe cristiana, como cuarta o palabra central de todas las palabras de Dios. La quinta es nada más ni nada menos que la palabra escrita. La Biblia para los cristianos, la Tanaj para los judíos, el Corán para los musulmanes, pero para nosotros la Biblia es la palabra escrita de Dios. En la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios primero la que nos ha dado la Biblia. O sea, la Biblia es menos que toda la palabra de Dios. Es un resumen, una síntesis, pero no es toda la palabra de Dios. Así es que la palabra toda de Dios, pues estamos hablando de estas 7 diferentes formas de palabra de Dios, y en la Biblia se nos da la palabra escrita, a diferencia de la palabra oral. Y de todas las demás palabras, la Biblia nos da la palabra escrita de Dios o el libro sagrado, que son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, 73 en total. Viene la quinta palabra de Dios, que es la palabra canónica o normativa o ley suprema. La palabra de Dios de esos 73 libros y toda la palabra de Dios se ha convertido para el creyente en el verdadero y único y soberano Dios, como la norma de su conducta, de su moral, de su actuar, y no solamente la norma o ley suprema, sino ante todo la que inspira las constituciones o cartas magnas de todos los países de la tierra, porque la ley de Dios es suprema a todas las demás leyes. No tiene por qué haber contradicción entre las leyes humanas y las leyes divinas. Sin embargo, hay gente que se ha propuesto hacer leyes que no merecen el nombre de leyes, pero que sin embargo, pues los diferentes formas de relacionarnos en este mundo es a través del respeto a la ley. Si no nos parece una ley, pues hay que cambiarla, pero no nomás desobedecerla por desobedecerla, ¿verdad? Tenemos que analizarlo todo. Después de esta sexta palabra de Dios, que es la palabra canónica normativa o ley suprema para el creyente, tenemos la séptima palabra de Dios que celebramos hoy, 25 de marzo, que es la encarnación del Verbo de Dios, o la sabiduría eterna de Dios se hace carne, se hace hombre, como nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino lleno de gloria y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El único que lo ha visto y que está siempre con el Padre ha bajado para revelárselo a quien Él quiere. Por eso, mis hermanas y hermanos, es una tragedia, es un drama que los hombres se resisten, que hayan rechazado a la palabra eterna de Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Y nosotros hoy afirmamos que por la fe el Señor nos ha dado el don de convertirnos en hijos e hijas gracias a que Él nos dio el gran regalo de Dios como su Padre. Por eso, mis hermanas y hermanos, si por medio de Moisés nos vino la ley, por medio de Jesucristo nos vino la gracia de hacernos los hijos y las hijas de Dios para actuar libremente, ya que todo el que conoce la verdad viene a vivir esa libertad.
porque la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y para querer lo que uno hace, pues tenemos que tener la ley de Dios, no externa a nosotros, sino dentro del corazón, como lo promete estos días, como se nos dijo este domingo pasado, de que Dios pondría su ley en los corazones de las personas para que ya nadie le tenga que enseñar a nadie más qué es el mandato del Señor, porque todos conocerán al Señor. Así como las aguas cubren la mar, así estará lleno mi monte santo del conocimiento del Señor. Ya no tendrá alguien que decirle a alguien más, enséñame, sino que todos podrán enseñar a los demás. O ya nadie necesitará enseñarse, más bien. ¿Por qué? Porque de su corazón saldrá practicar la palabra viva de Dios, que se ha hecho hombre en la persona de Jesús y que ha puesto su meta de que todos los hombres y mujeres sean persuadidos por su palabra, por su persona, como en estos días también se nos hablará o se nos ha hablado de aquellos soldados que fueron a prender a Jesús, a llevarlo a la cárcel por autoridades religiosas y civiles, y regresaron con las manos vacías. Cuando les preguntaron por qué no lo han regresado, él contestó, pues nadie ha hablado como él. Así es que qué bello es saber que nuestro Dios y Señor Jesucristo, nadie se le compara. Aunque el mundo lo haya condenado a muerte porque no pudo resistir tanta belleza, tanta verdad, tanta bondad y libertad juntas, de todos modos Jesús tiene más pegue que cualquier político y líder mundial a lo largo de la historia. Y entre más avanzan los años, más actualizado nos parece Jesucristo, con sus palabras, con sus obras y con el poder de su Espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hágale like, comparta este video con todos sus contactos. Gracias, buen día.